el saludo, no solamente es parte, hermano, de una cultura, de una educación, sino del afecto que también sentimos, ¿no? Y a veces, y sobre todo uno como predicador, pues estas cosas nos animan, ¿no? El saludarnos mutuamente. Y no solamente cuando llegamos, sino también a veces es necesario antes de partir. Porque uno nunca sabe, hermanos, lo que la vida nos depara. Uno nunca sabe lo que la vida nos tiene guardadito aquí a la esquina. Un accidente y adiós, Miguelito. Y usted, si se fue sin saludarme, va a decir: híjole, nomás lo escuché predicar, pero no tuve la oportunidad de saludarle. No me refiero solamente a mí, me estoy poniendo como ejemplo, ¿sí me explico? Okay. Saludarnos antes de partir de este lugar, hermano, siempre es bueno. Okay. Siempre es bueno. Así lo tenía yo con mi familia y con mi difunta esposa. Siempre que te vayas, saludar, despedirte y un beso. Y así lo hizo hasta el último momento. Okay. Se despidió, un beso, y después pasó lo que pasó. Por eso le digo, uno nunca sabe, hermanos, qué es lo que nos puede deparar el destino. Okay. Es bueno saludarnos, mostrar el amor fraternal. Esto tiene mucho que ver, porque de alguna manera, a través de esta actitud, nosotros, cuando hablamos de motivación, hermanos, estamos hablando de una forma de influir en las demás personas. Influir implica el hecho de que tu conducta, tu forma de ser, tu forma de actuar impacte de alguna manera en la conciencia de las personas, y que obviamente, como puede ser algo positivo, como puede ser algo negativo, pero más que todo me estoy enfocando en el aspecto positivo, ¿no? Y cuando usted algo le agrada, algo le gusta, usted lo va a imitar. ¿Sí me explico? Que va a querer hacerlo también, porque sabe que es bueno. Es como la moda. Las mujeres, cuando ven un color que les gusta en un vestido, ya no pusieron la atención en la forma del vestido, sino en el color, y buscan una prenda con el mismo color, sin importar el diseño del vestido. Y los hombres, pues, no sé, tal vez en un saco, en una camisa también, ¿verdad? Y lo compramos porque es algo que nos gusta. Así en la cuestión de la educación, hermanos, a veces es necesario también seguir impactando, y sobre todo aquellos que no conocen la iglesia del Señor. Hoy vamos a hablar precisamente en Mateo capítulo 13, una de las parábolas que al parecer no muestran mucho. Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33, en donde dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos, dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo, dice, fue leudado. Okay. Hasta que todo fue leudado. Pero acuérdense, es muy importante leer con detenimiento para que podamos discernir, para que podamos distinguir, y a la vez también podamos hacer una clara comprensión de la Escritura. Es muy importante, hermano, siempre esto, porque toda enseñanza debe de basarse no en lo que uno piensa, no en lo que uno cree, no en su propio estilo o forma de razonamiento, sino más que todo en la comprensión de las Escrituras, en la lógica de las Escrituras. Y si dice, hermanos, que la verdad es la base fundamental de la lógica, cuando no hay verdad,
no hay lógica. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de algo lógico, es algo que es razonable. ¿Okay? Es algo que es comprensible y entendible. ¿Okay? Y aceptable también, porque está basada en la verdad. ¿Okay? Por eso, cuando leemos bien claro, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Démonos cuenta, ¿qué es lo que está siendo comparado? Les pregunto, ¿qué es lo que está siendo comparado? El reino, ¿verdad? Ahora, ¿con qué está siendo comparado? Levadura. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder conocer más acerca del reino es conocer también más lo que es la naturaleza o el aspecto o características de la levadura. ¿Okay? La palabra levadura en su contexto literario y figurado la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y a veces se ha empleado tanto en una forma negativa y a la vez también en una forma positiva. Si el Señor está comparando aquí el reino con la levadura, tenemos que entonces averiguar en qué forma o tipo, si en el aspecto negativo o en el aspecto positivo. Por eso, en primer lugar, la levadura en el hebreo es mat. Déjame ver aquí. Masta, ¿ok? Masta. Y en su lenguaje literario implica avidez que devora. Avidez que devora. ¿Lleva acento al lado? No, ¿verdad? A veces nos falla un poquito la gramática. Ay, perdonen la gramática, ¿no? Porque mi educación solamente me dio hasta la secundaria. Hasta tercero de secundaria ya no hubo más. Pero bueno, dentro de lo poquito que tenemos, con eso nos esforzamos, ¿ok? Y eso es lo que implica avidez que devora, literalmente. Y esto es debido a que también toda materia, hermanos, toda materia tiene microorganismos, microbacterias, como por ahí dicen algunos, que todos tenemos la bacteria del cáncer o que la bacteria de esto y de aquello, pero a veces hay cosas que son detonantes para despertar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el azúcar. Ya no comamos azúcar, hermano. Es lo mal de todo. Okay. Pero son cosas que alteran y ¡pum! Generan eso lo demás. Okay. Sin embargo, por eso es que debido a la masa contiene precisamente una microbacteria que es como un hongo microscópico y que después surge de que se deja por un tiempo. Se prepara la masa, ¿okay? Se prepara la masa y para que la masa se exponja, ¿verdad? Se le pone, ¿cómo se le llama eso de pues, la levadura? Se le pone la levadura, el polvito, ¿verdad? Si no se le pone la levadura, pues se queda nada más en su forma. Y usted al querer hacer unas tortillas, quiero que se esponjen bien ricas y cosas así, y vamos a empezar a darte tentaciones yo aquí, ¿verdad? Con los que les gustan mucho las tortillas de harina. Okay. Al no ponerle levadura quedan como tablitas, ¿no? Parejas. Y como que sin chiste le llamamos, ¿no? Pero se le pone esa levadura para que precisamente la esponja, de hecho, eso es lo que hace la levadura que se infla, ¿okay? Y eso es cuando se termina de hacer la masa. Y una vez terminada la masa, se pone en un recipiente. Algunas la tapan con un mantel,
¿verdad? Obviamente de tela. Bueno, hay manteles de plástico, ¿verdad? Mantén de tela, y otros dicen que de plástico. Y el punto es de que se deja reposar, y esa pequeña harina, bueno, tal vez las mujeres pues lo saben muy bien todo esto, ¿no? Y lo estoy diciendo no por ustedes, mujeres hermanas, ustedes saben el concepto, la idea, ¿no? Pero habemos hombres que no sabemos nada de esto, que es más, hay algunos que ni siquiera se meten a la cocina. Pero ya es cuestión de educación o de principios, qué sé yo. No, son elecciones que uno toma, ¿no? Aunque de repente salen con que siempre sí. Aquí un hermano, cuando estábamos platicando de la comida, que yo hago mole, que el otro decía yo hago pozole, que yo hago esto, y invitamos a un hermano a decir, véngase para acá, hermano, díganos qué hace usted en la cocina. Dijo, no, yo no soy mandilón. Oh, nos agarró todos parejos, ¿no? Y en un convivio empezamos a comer un brisket, y le dije a la hermana, le quedó bien rico el brisket. Dijo, yo no lo hice, lo hizo mi esposo. No, si él no cocina. No, sí, hijo, lo más que se hace. Entonces, bienvenido al club de los mandilones, ¿no? Bueno, el punto es de que muchos no sabemos esto, ¿no? Esta teoría o esta cosa. Y es por eso que ya cuando se pasa un tiempo apropiado, se destapa y la harina ya está inflada. ¿Okay? Lo que es el inflarse es un efecto que produce precisamente ese microscopio que es parte de un hongo. Después de que la pequeña porción de masa es corrompida por un hongo, algunas hacen eso, la mezclan con otra masa más todavía, y eso altera a las otras masas. Es por eso que estamos viendo precisamente en la escritura que dice que la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Ahí nuestro hermano Cristóbal nos hizo el favor de poner esa diapositiva. Vemos ahí ya una parte, ¿okay? Está haciendo una, va por la segunda y hace la tercera, en 3 medidas. Cuando dice que la esconde, implica, hermanos, que en las 3 medidas puso la levadura, ¿ok? Por eso se mezcla con la masa para estar lista para hacer que la masa al cocerse se expanda, ¿ok? Y por ejemplo vemos allá en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6, Primera de Corintios como referencia solamente, Primera de Corintios 5 versículo 6 al 8, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando dice no os jactéis, no se envanezcan, la palabra envanecerse, hermanos, está en el sentido, por ejemplo, cuando uno se vanagloria a sí mismo, ¿okay? Cuando se elogia uno a sí mismo. Mira que, como decía un artista, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? Se miraba al espejo y decía, mira qué bonito soy. El hecho de exaltarse a sí mismo. Y precisamente la palabra vanagloriarse implica el hecho de inflarse. Cuando usted agarra un globo, está vacío, y usted lo agarra y le empieza a echar aire, eso es lo que es inflarse. Uno cuando empieza uno a pensar de sí mismo como el mejor, uno lo que hace es como el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Que el fariseo fue al templo de nuestro Dios y se exaltaba. No me hagas como estos hombres pecadores, yo soy buena persona, yo diezmo 2 veces, hago esto, hago aquello. Estaba
se estaba inflándose a sí mismo. Mientras que el publicano, ¿qué era lo que hacía? Se humillaba ante nuestro Dios, ¿no? Por eso cuando dice, no sabéis, poca levadura leuda toda la masa. La Pascua es Cristo. Y si Pablo menciona eso es porque recordemos cómo es que se participaba en la conmemoración de la Pascua. O sea, ¿saben ustedes, hermanos, por qué el pueblo judío celebraba la Pascua? Déjenme preguntar esto rápidamente. ¿Qué era lo que tenían que recordar ellos al... La salida prisa de Egipto. La salida prisa de Egipto, en parte. Muy bien, ¿algo más? Tenía que recordar la preparación de los alimentos, del cordero, el pan sin levadura. No, todo eso era parte de la preparación, hermano. Pero, ¿qué era lo que ellos tenían que conmemorar? Recuerden, conmemorar es traer un recuerdo vivo a tu mente. ¿Qué era lo que ellos tenían que recordar? Ya una cosa lo dijo el hermano. Okay, la salida del desierto, ¿qué más? De hecho, falta lo más primordial. Hermano Guayo, Dios te bendiga, brother, bienvenido. En inglés se llama Passover, que viene siendo la muerte del primogénito, es lo que viene siendo eso. El pasar por alto, la Pascua. Bien. Bueno, ese es el significado de la Pascua, ciertamente. ¿Alguien levantó la mano? Hay algo más, ese es el que iban a ser sustentados por Dios, hasta recibir la tierra de Canaán. Ahí fue donde terminó cuando recibieron la tierra de Canaán, terminó de caer el maná y todo eso. Más que necesitamos una clase acerca de la Pascua, hermanos. Era la Pri- liberación de Representaba la liberación. Les está dando cerquitas al clavo, pero todavía le falta darle al clavo. Ciertamente tiene mucho que ver con la liberación, pero si yo le pregunto, mi hermanita Rendón, ¿quién los liberó? Principalmente, ¿quién fue? Moisés. No. Bueno, en el Antiguo Testamento. No, estamos hablando de la liberación del pueblo el pueblo hebreo, ciertamente. Dios, hermanos, para que recuerden que yo, Jehová, con brazo extendido y poderoso, os liberté de la esclavitud de Egipto. Recuerden esto. Eso era lo primordial. ¿Okay? Recordar eso, principalmente. Y es por eso que tenían que comer ese pan sin levadura. Y ese platillo, por decir así, el cordero, se sacrificaba el cordero, se complementaba con los panes sin levadura y las hierbas, ¿qué? Amargas. Amargas. Porque todo eso tenía un simbolismo. Pero el pan era sin levadura, ¿okay? Por eso la levadura desde los tiempos antiguos ha tenido parte en la canasta, principalmente en la canasta básica de los alimentos. ¿Se acuerdan cuando Lot, hermanos, se encontró con aquellos ángeles que habían ido a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Se acuerdan, no? Y que se iban a quedar a dormir fuera. Y es cuando Lot los invitó a su casa, que ellos al principio se rusaban, no querían, pero él insistió: vénganse. Lot vio en ellos algo en lo cual él podía ver, hermanos, que estas personas no eran personas comunes, sino eran personas algo extraordinarias. Y es por eso que los invitó a su casa, los llevó a su casa, les preparó comida y le dio pan sin levadura. ¿Okay? Por eso, sin embargo, cuando existe la urgencia de atender a las personas, como la levadura venía a ser una demora para los alimentos. Ya en el concepto literario se demora. ¿Por qué? Porque el proceso de hacer el pan, y si lo quiere ser extendido y todo, se usaba la levadura porque había tiempo para ello. Pero cuando no hay tiempo, entonces se hacía sin levadura. ¿Okay? Así lo hicieron precisamente cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Hicieron ese tipo de pan
sin levadura, porque había prisa, la prisa de salir de ese lugar. La levadura pasó a ser un símbolo de impureza en los sacrificios a nuestro Dios. Mire, si vemos allá en Levíticos capítulo 2, Levíticos capítulo 2, y en el versículo del 1 al 5. Levíticos 2, del 1 al 5. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. No me pregunte qué significa oblación. Es la primera vez que me encuentro esta palabra. Hay que investigarla. Ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite y con todo el incienso. Y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas, dice, con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será flor de harina sin levadura, amasada con aceite. ¿Okay? Se habla de sin levadura, porque precisamente representa la impureza. Recordemos que, por ejemplo, cuando se mezclaba la harina, hermanos, juntamente se le hacía ese polvo de levadura, ¿okay? Lo que hace la levadura es que corrompe la naturaleza de la harina, ¿okay? Lo corrompe, y es por eso que cuando hablamos de corrupción, ¿okay? Usted ha oído la palabra, déjeme ver, carcoma. Déjeme ver si la tengo aquí. Espérame tantito. En mis apuntes. Tal vez en la segunda de Timoteo. Es la palabra gangrena. Implica lo que es morder la úlcera. Gangrena. Algo que muerde. Muy parecido o tal vez muy idéntico a lo que es el cáncer. Sí, también. Okay. Lo que es la putrefacción, el que se echa o lo que es, ¿cómo se le dice esa palabra? La pus, ¿cómo se dice? Depurar, no, cuando empieza a salir, no me acuerdo cuál es la palabra. Infección. Ok, ese ya es parte del daño que ha ocasionado la gangrena. Es como una evidencia de la enfermedad. ¿Sí me explico? Pero primero, lo que es gangrena es como la palabra carcomer. Okay. La palabra carcomer, como el tumor del cáncer, que primero es una pequeña microbacteria mala, obviamente, y empieza a carcomer, y al ir carcomiendo se va agrandando, okay, hasta que se hace ya
un tumor. Okay. Entonces, eso es una cuestión de lo que es corroer o corromperse, aún hasta el fierro, ¿verdad? Se corroe con ¿qué? ¿Cómo se le dice eso del el polvito amarillo? ¿Cómo se le dice, hermano? ¿El qué? El mojo. Es un tipo de microbacteria también, ¿okay? Entonces, precisamente el hecho de que se corrompe es porque destruye, mata la esencia de las cosas. ¿Se me explique bien? ¿Se me explique bien, hermanos? ¿Okay? Hermano Jorge, quería decir algo. Precisamente cáncer viene de la palabra carquinos, Bien. que quiere decir una jaiba, Oh. porque la jaiba Ajá. tiene la tendencia a moverse para cualquier lado, para Oh. atrás, por los lados, para adelante, y se desparrama. Por eso los griegos lo descubrieron y luego le pusieron cáncer, que es carquinos, y al mismo tiempo quiere decir jaiba. Me imagino que es con cada kilo. Carquinos, ¿verdad? Está diciendo carcomer. Sí. Ok. Esto ayuda a ampliar un poquito más la idea. ¿Sí me explico? Hermano Víctor. No, es la que anda buscando, 2 Timoteo 2:17. Ajá. Esa es la que anda buscando. Sí, esa es, mi hermano, 2 Timoteo 2:17. La palabra gangrena. Algunos a veces yo lo escuchaba así como cangrena. No sé por qué algunos la pronuncian así como cangrena. Tal vez por lo que es carquimos, posiblemente, ¿verdad? Pero aquí están, la traducción que se hizo del hebreo al griego, es griego también, es gangrena. Pero muchas veces por las palabras que a veces se emplean, a veces usan la X, a veces usan ¿cuál la otra? La J. Ahí ya es cuestión de gramática del idioma, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿ok? Entonces, esto implica obviamente que nosotros, hermanos, cuando dice Pablo, poca levadura leuda la masa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, con un poquito de pecado, porque ¿qué es lo que hace el pecado? Corrompe, destruye, ¿ok? Entonces se infecta la parte, ¿ok? Se infecta la parte, como cuando una herida se deja abierta y le cae cosas malas, se empieza a infectar más hasta llega al grado hasta que la infección es grande y uno dice, ¿sabes qué? Ya no hay, para esta parte del cuerpo ya no hay sanación. Lo que hay que hacer es amputar, quitar la carne, cortar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene la idea de irse expandiendo, como lo que decía nuestro hermano. Porque así es, ¿ok? Se va expandiendo. Entonces, esta es la naturaleza de alguna manera de lo que simboliza todo esto. De hecho, mire, ahora el Señor la utilizó en Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 6, en relación a las enseñanzas, en relación a las doctrinas tanto de los fariseos como de los saduceos. En Mateo 16, versículo 6, dice el Señor en su palabra, Mateo 16, versículo 6, 5 y 6, Mateo 16, versículos 5 y 6. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? Y bueno, tiene que ver con lo que es de lo que se estaban preocupando, los apóstoles estaban preocupando más por el pan literal. ¿Okay? Pero si el Señor les da una advertencia sobre esto es porque Él conoce qué era lo que había en el corazón de sus discípulos, qué era lo que les preocupaba, o qué era lo que les inquietaba, o qué era lo que les provocaba o les tentaba. Porque hay doctrinas, hermanos, hay enseñanzas que favorecen al cuerpo, ¿okay? Que de alguna manera tienden a lo carnal, ¿okay? Y es por eso que el Señor les advirtió. La palabra mirad implica una advertencia. Hey, tengan mucho cuidado, ¿okay? Tengan mucho cuidado, cuídense,
Esa es la advertencia. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eran doctrinas, eran enseñanzas erróneas, que no solamente eran enseñanzas que promovían el libertinaje o la promiscuidad o el pecado, sino que obviamente iban en contra de la voluntad de nuestro Dios principalmente. Y es por eso que el Señor la utiliza, de la levadura. ¿Qué implicaba? Que se cuidaran del pan que hacían los fariseos, de los saduceos. Ese pan no está refiriendo a eso. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le da una clara advertencia a sus discípulos en relación a esto, cuando el Señor dice cuídense de la levadura, en la mente del judío ellos no tenían ningún problema al entender ese lenguaje figurado. ¿Okay? Al entender esa palabra, ellos no lo entendieron de una manera literal, sino más que todo, hermanos, estaban entendiendo el concepto, la idea de nuestro. ¿Qué era lo que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriéndose específicamente? De la doctrina, de la enseñanza de los Exacto. fariseos Exacto, de lo que ellos enseñaban precisamente. Ajá. Por eso también en el hebreo, no sé si ya lo apuntaron, matzah, ok, pero en el griego es sume, con Z, sume, e implica lo que es una masa agria. Okay. Es decir, que con un alto grado de fermentación. Algunos traducen esta palabra sume como con el zumo. Las mujeres sobre todo deben de saber esto, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Hay cosas que tienen su esencia pura. Y que a veces se utilizan en comidas, pero para no echarle, porque puede ser que la sustancia o ¿cómo podría decir? La sustancia o el líquido, el brebaje sea muy fuerte. Entonces para poderle bajar el nivel de efecto, se mezcla con el agua, ¿verdad? Entonces, y así tiene guardado un poco de agua ya preparada con ese zumo, que implica que es lo que es la esencia pura. ¿Sí me explico bien? Por ejemplo, cuando hablamos de leche pura, recién extraída, ¿de quién? De la vaca. Pero una vez que llega a las manos de los comerciantes, vamos a echarle una botita de agua, mejor 2 para hacer más. Okay, pero lo puro, lo esencial es la leche pura, ¿no? La que se acaba de extraer. Ese es lo sumo. Okay. Entonces, por eso después sí se fermenta lo que es la masa. La levadura en la harina era una práctica muy común en el quehacer de las amas, como lo habíamos visto también. En la comida de los reyes también, hermanos, se acostumbraba mucho ese tipo de comida. Pero la corrupción de la levadura también la consideró el Señor cuando hablamos precisamente de lo que, cuando advirtió a sus discípulos, tengan mucho cuidado de la levadura de los fariseos. Ahora, ¿cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo al comparar el reino de los cielos con la levadura que una mujer escondió en la harina? Okay. El Señor, cuando nos habla precisamente, nos dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, okay, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es el propósito principal de esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar? Algunos han tratado de interpretar precisamente a la mujer y a las 3 medidas de harina con las 3 eras de la humanidad, que son la era patriarcal, la era mosaica
y la era cristiana. ¿Okay? La quieren relacionar con los eventos que han sido divididos por nuestro Dios y que en cada era se ha tenido su propósito. ¿Okay? Pero mientras que otros han resuelto decir que la levadura es Cristo y la harina es el cristiano. ¿Okay? Pero nuevamente, por eso es muy importante que no se olviden de esto, el leer con claridad. En las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que el reino de los cielos es comparado ¿con qué? Con la levadura. ¿Ok? Hermano, Sí, hermano. sí, yo alcanzo a entender un poquito esto Ajá. de esta manera. Como la levadura leuda toda Ujú. la masa, pues nosotros como la iglesia, que es parte del reino del Ujú. rey, tenemos que llenar la tierra con su palabra. Bien. Puede tener también ese rumbo. Ok. No es de que pueda tener. Tiene. Ese rumbo, tiene esa idea. Ese es, hermano, precisamente el propósito principal, ¿no? Hablar en cuanto a la influencia del cristiano. Porque mire, antes de venir al cristianismo, usted y yo, ¿cómo obrábamos? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿De qué manera influíamos en los demás? Y no solamente decir de qué manera influía, sino cómo influía yo en los demás. ¿Ok? ¿Cómo influía yo en los demás? Obviamente, si mis obras, si mis hechos eran malos, pues obviamente que hoy en día estamos hablando de personas que aparentemente tienen un problema psicológico, emocional, trastornal en su mente. Y que viaja uno de Austin a donde, a Del Río o a Del Paso y mata a muchas personas allá. Lo veo lo veo otra mente media desequilibrada, media descontrolada e intenta hacer lo mismo. El muchacho que hizo la matazón a los niños allá en ¿cómo se llama este pueblito? Ubaldi, ok. Y ahora su primo, supuestamente, algo así, un familiar, quería hacer lo mismo. La mamá lo supo y pudo advertir y lo lograron pescar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué invitar? Se da cuenta de cómo los hechos de una persona te pueden impactar en tu mente, influir en tu mente. Yo a veces les digo a los compañeros de trabajo, sobre todo a mujeres que andan desequilibradas, dicen, ay, es que a mí me provocan esto y que a mí me provoca. Le digo, entonces te consideras tú como una mente débil. Dice, ¿por qué dice eso? Dice, porque fácilmente te dejas influenciar por los demás. ¿Tú no sabes lo que es el dominio propio? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? El dominio propio es que tú puedas controlar tus emociones, que puedas controlar tus pretensiones, tus instintos, que tú puedas controlar tu mente. Si tú no tienes control de tu mente, alguien más lo va a tener. ¿Y sabes quién es? El diablo. Y es por eso que el diablo, a través del pecado, nos utiliza como si fuéramos títeres. ¿Ok? Pero mire, vaya conmigo rápido para que tengamos una idea mucho más clara, obviamente, la palabra de nuestro Dios. En Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo del 1, Efesios 2, versículo 1, Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, obviamente se refiere a los pecados, ¿ok? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde vemos ahí la influencia, hermanos? ¿En qué parte de este texto vemos la influencia?
Cuando hablamos de influencia, es el hecho de influir, ¿okay? De influir en la mente de uno, de afectar de una manera emocional, ¿okay? En la mente de uno. Pero, ¿dónde vemos la palabra influir en ese versículo? Pero, ¿en qué palabra la vemos? Exacto, hermano, en la palabra corriente, ¿okay? Cuando a veces lo dicen, oye, mamá, fíjate que tú no le sigas la corriente a este hombre, está loco, ¿verdad? Entonces, cuando dice no le sigas la corriente, es decir, no le creas, ¿okay? No pienses igual que él, ¿okay? No tomes en cuenta su pensamiento. Precisamente el tomar en cuenta el pensamiento de otro, el aceptar la ideología de otro, te lleva al hecho de imitar los hechos de los demás. Por ahí escuché una vez esto, cuando escuché esto me llamó la atención, decir, ten cuidado con tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Óigalo bien, ten cuidado con tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Ten cuidado con tus palabras, porque tus palabras se convierten en tus hechos. Y ten mucho cuidado con tus hechos, porque tus hechos se van a convertir en tu propio destino. Todo ser humano es forjador de su propio destino, mediante las propias decisiones que este hombre toma. ¿Sí me explico? ¿Okay? Y que muchas veces estas decisiones son tomadas precisamente mediante una mente influenciada por alguien más. Por eso dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y fíjense muy bien, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es? Satanás mismo, ¿okay? Porque después dice, entre los cuales también todos, y Pablo se está incluyendo ahí, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué, Pablo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por preferencia, eso es lo que significa naturaleza, preferencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la palabra naturaleza, hermanos, no es una cuestión de genética. No es una cuestión de decir, si mi padre era así, pues yo también soy así. No. No es una cuestión de genética. Es una cuestión de preferencia. Yo elijo ser así. Yo elijo ser esto. ¿Ok? Y es por eso que cuando uno elige su propio destino, cae en desobediencia a Dios. ¿Por qué lo hace? Por el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Es una mente que está siendo influenciada ¿por quién? Por Satanás mismo. Pero también porque uno lo permite. ¿Ok? Hasta ahí vamos a dejarle, hermanos, porque el tiempo lo tengo encima. Dios mediante seguiremos con este tema la próxima semana, si Dios nos concede la vida, la salud, y si es que nos volvemos a ver. ¿Okay? Y creo que me anticipo, no lo voy a poder ver este fin de semana, hermanos, Dios mediante, de este domingo que viene al próximo domingo. ¿Okay? Pero ahí les pido sus oraciones. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso y luego regresamos a la adoración a nuestro Dios.